Mati, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Golia, soy miembro de SEDEMA y hoy estamos en la tercera charla de este ciclo de charlas sobre Rusia y está con nosotros Hugo Villanueva, licenciado y profesor de Ciencia Política y Administración Pública, docente, diseñador curricular y coordinador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo. Es también docente en múltiples cátedras de teoría política en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Champagnat. Además, ha desempeñado cargos de gestión política y asesoramiento en administraciones públicas municipales y provinciales de la provincia de Mendoza, y a su vez ha participado en proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Champagnat. Hugo, la sala es toda tuya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Edema, por la invitación. Y bueno, lo que nos convoca acá es hablar sobre Rusia, sobre su geopolítica. A ver, la geopolítica es una ciencia. Yo prefiero encararla más como una disciplina científica, más que una ciencia, que reúne aportes de distintas ciencias, principalmente de la geografía, de la historia, de la economía y de la política, que se entrecruzan y tratan sobre el destino de un conjunto social, de un pueblo, de una nación, cómo interactúa en el mundo de las relaciones internacionales. Eh, para situarnos en la historia, nosotros tenemos que entender que Rusia es una continuidad histórica. Una continuidad histórica desde el Imperio zarista, por lo menos desde el año 1400, de la Unión Soviética y actualmente de la Federación Rusa. Hay ciertas líneas históricas que incluso la podemos rastrear mucho más profundo en la historia hasta llegar a la constitución del pueblo ruso como tal. Esa mezcla de tribus eslavas, tribus vikingas, civilizados por el Imperio Romano de Oriente, que se constituyen la Rus de Kiev. Ahí donde se está luchando, donde ucranianos, rusos del sur, con rusos, están luchando, y es una lucha tan sangrienta porque es una lucha por la identidad. Ambos pueblos reclaman el mismo origen. El- ¿Cuáles son las constantes históricas que hay, que son la razón de Estado? Una razón de Estado es una razón por la cual se estructura la política internacional de un país, y esa política es superior, esa razón de Estado es superior a cualquier otra razón, ley u orden político. Es lo que Maquiavelo, unos siglos antes, nos decía, que es la moral del príncipe. El príncipe puede matar, puede mentir, todo siempre que respete esa razón de Estado. Porque si no se respeta esa razón de Estado, lo peor que puede pasar es debilitarse el principado, decía Maquiavelo, y por lo tanto el pueblo va a sufrir horrores. ¿Cuáles son las razones de Estado que marcan una continuidad entre el zarismo, la Unión Soviética y la actual Federación Rusa? En primer lugar, una necesidad de una profundidad estratégica. Rusia se constituye como grupo social en medio de una vastísima llanura sin ningún límite y atravesada por invasiones desde sus orígenes, del este, del oeste, del norte, del sur. Y entonces la única defensa que ha tenido Rusia para poder lograr su supervivencia ha sido la profundidad estratégica, el territorio. Necesita ganar Rusia desde sus propios orígenes territorios hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur para poder defenderse. Es el único arma que tiene. No tiene ningún mar, ningún lago, ninguna cordillera, nada que lo respalde. Y esa profundidad estratégica la podemos ver en el zarismo, desde 1400 hasta la caída del Imperio de los Zares, luego de la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, con una necesidad de expansión hacia el oeste, hacia Polonia, llega a dominar más de la mitad de Polonia, hacia el sur, hacia el Cáucaso, para poder lograr esa línea de defensa. En la Unión Soviética,
constituye con la diferencia ideológica, utilizan la diferencia ideológica para construir esa cortina de hierro que atraviesa por dos, que divide por dos a Europa. Desde el mar Báltico hasta el mar Adriático, una línea de hierro dividía Europa, decía Churchill. Y tenía razón. Y los rusos están conformes con esa situación, utilizan la ideología para construir esa situación, porque lo que necesitan es esa profundidad estratégica. Los rusos han sufrido en carne propia las invasiones desde el oeste. En 1600 los polacos toman Moscú. En 1700 los suecos son derrotados en Poltava, justo donde hoy día se está desarrollando una de las batallas en Ucrania. En 1800 los franceses llegan a Moscú. En 1900, dos veces los alemanes llegan a los bordes de Moscú. Y lo único que han tenido para defenderse los rusos es esa profundidad estratégica. Esa es una razón de Estado, mantener esa profundidad estratégica para defender el corazón de Rusia. Y en el siglo XXI, la visión que tienen de la OTAN es que nuevamente Occidente, en la guerra de Ucrania, está intentando amenazar ese corazón de Rusia. Como un ejemplo, cuando nosotros leemos La guerra y la paz de Tolstoy, que describe la invasión francesa, es una de las obras maestras, uno de los clásicos de la literatura, no se refiere a los ejércitos franceses. Tolstoy, en toda la obra, se refiere a los ejércitos europeos. Rusia considera que Europa cada vez que puede intenta dominarla. Ese es el primer pilar de este eje, que es la constante geopolítica, esa necesidad de profundidad estratégica. El segundo eje es el acceso a mares. Rusia, si miramos el mapa de Rusia, se encuentra rodeado por tierras casi sin acceso al mar. Si miramos el mapa de la Federación Rusa, tiene un pequeño acceso al mar Báltico, completamente bloqueado por la OTAN, en caso de guerra. En el Mar Negro tiene una salida hacia el Mediterráneo a través de un país de la OTAN, que son los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. El océano glaciar ártico está congelado 8 o 9 meses al año, y allá lejos tiene al Pacífico, donde enfrente tiene a su enemigo actual desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. O sea que está encajonada, es el país más grande del mundo, creo que tiene 16 millones de kilómetros cuadrados, es casi 8 o 9 veces la Argentina, pero no tiene salida al mar. Entonces siempre una de las constantes geopolíticas es el acceso a los mares. El tercer acceso, el tercer eje, digamos, de este capítulo, que es la constante geopolítica, es que Rusia siempre ha necesitado y ha construido, se ha constituido como una autocracia, con un fuerte poder central. El dilema de Rusia es que no puede permitirse, más allá de su nombre, federación, más que ciertos niveles de federación, porque dentro de la Federación Rusa, actualmente, que es una fracción de lo que supo ser el Imperio zarista o la Unión Soviética, conviven más de 100 etnias distintas, donde se hablan cerca de 60, 70 idiomas distintos. El ruso es el preponderante, es el idioma franco, es la lengua madre del 70% de la población, pero hay innumerables cantidad de lenguas y donde hay dos grandes religiones, el cristianismo ortodoxo y el islamismo sunita. Rusia necesita un Estado fuerte para poder administrar toda esa diversidad y necesita un Estado fuerte para enfrentar esa necesidad de profundidad estratégica en que lo ha condenado la geografía. Lo ha condenado, lo ha beneficiado. La geografía lo ha determinado así. Necesita defenderse con el territorio. Y para poder defenderse con el territorio, necesita un poder central fuerte que se traduzca en un poder militar fuerte. Entonces, tenemos tres constantes históricas.
La primera es la profundidad estratégica, la necesidad de acceso a los mares, y la tercera es el Estado fortaleza. Hay una continuidad institucional. Los zares gobernaron autocráticamente. La legitimidad de los zares era muy particular, era distinta a la legitimidad en el medioevo europeo. Para los zares, mediados por la Iglesia ortodoxa, la legitimidad venía de Dios, pero no venía de Dios al zar, al emperador. Venía de Dios al pueblo, y el pueblo se la daba al zar mediante un pacto que éste tenía con la Iglesia. Entonces, nunca se alcanzó a producir en la Rusia moderna esa división entre Iglesia y Estado, más allá de lo que pasó luego con la Unión Soviética. Esa forma de Estado, con un poder fuerte, con una fuerte policía y con unas fuertes fuerzas armadas mirando al exterior, fue heredada por los comunistas. Stalin, calificado por muchos como un zar rojo, o sea, gobierna con las mismas herramientas políticas y técnicas que los zares. En un principio, los comunistas tienen un combate, separan iglesia y Estado, no creen en Dios, pero cuando se enfrentan a la Alemania nazi, después de la Operación Barbarroja, después de 1941, que parece que los alemanes están por derrotar por completo a los rusos y partir ese inmenso imperio, Stalin hace un llamado a defender a la Santa Madre Rusia y retoma esa alianza con la iglesia que habían tenido los zares. O sea que se da las mismas herramientas políticas que usaron los zares durante 600 años, las retoma el comunismo. Y esas mismas herramientas son las que termina en la actualidad usando Putin. Putin se encuentra validado por la Iglesia Ortodoxa rusa. Se encuentra validado, ¿por qué? Porque defiende toda esta idea, y ya vamos a ver luego qué otros elementos le agrega para esta. Aparte que Putin fue oficial de la KGB, fue formado en la KGB, en la policía secreta rusa, en las áreas de exterior de la KGB, fue muchos años funcionario en la antigua Alemania Oriental y conoce perfectamente todos los entresijos del poder y cómo se maneja el poder. Entonces, ¿tenemos, ¿tenemos comunismo? No, no tenemos comunismo. Tenemos una forma de organización capitalista, pero con un fuerte control estatal supeditado a los intereses estratégicos de Rusia. O sea, no es un liberalismo, acá lo que prima son los intereses estratégicos de Rusia. Y el cuarto eje geopolítico que se percibe a lo largo de los tiempos es el estatuto de gran potencia. Rusia se percibe a sí mismo como una gran potencia y como un Estado civilización. Se considera más que un Estado, una civilización. Rusia es un Estado, pero también es una civilización. Rusia, cuando se conforma, el Ducado de Moscú, que de 1200 a 1400 estuvo sometido al vasallaje de los pueblos mongoles, la última oleada de pueblos bárbaros que vienen de las estepas del Asia a atacar Europa y que son detenidos por los rusos. El, el último emperador de Roma, de la dinastía de los Paleólogos, casa a una de sus sobrinas con el duque de Moscú, en una política de alianza que tenían los emperadores romanos de Oriente en todo el mundo de Europa Oriental. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, ese duque de Moscú adopta el título de zar. Zar significa César en ruso. Y Rusia se considera la tercera Roma, se considera la continuadora de los valores que crearon nuestra civilización, nuestra Occidente, Oriente, toda la civilización greco-romana. Ellos se consideran los sucesores legítimos.
son los herederos políticos y culturales del imperio greco-romano. Esa es la idea que atraviesa a través del zarismo y que llega a la actualidad. Los pensadores que están detrás, la materia gris que está detrás de Putin, principalmente Alexander Dugin, no sé si alguno lo habrá leído, recomiendo que lean la cuarta teoría política, está disponible en Internet, plantean esa situación. Y es un partido político minoritario, pero es un partido político dentro de Rusia que es el que le da letra ideológica a todas las fuerzas políticas que existen dentro de Rusia. Y ese es el ideario que sostiene y que mueve no solo a Putin, sino a todo el sistema estatal y religioso de Rusia, que es como un Estado-civilización. Y se consideran, aparte, que es una civilización. ¿Y en qué la diferencia de Occidente? Que es el último reducto donde se defienden los valores cristianos de familia, de religión, de la existencia de un más allá que solo se puede comprender si superamos el ateísmo occidental y que es común a todas las religiones abrámicas. Y eso es lo que le permite gobernar tanto a la Iglesia ortodoxa, a los ortodoxos, a los cristianos ortodoxos, como a los musulmanes sunitas, que conforman aproximadamente el 30 al 40% de la población. Es esa visión que abarca todas las religiones monoteístas, por lo menos el islamismo y el cristianismo ortodoxo, en contraposición con los valores que defienden contra de la civilización occidental atea. Y eso lo que conforma, y en base a eso, es que la Iglesia Ortodoxa rusa lo valida al actual gobierno de la Federación Rusa como lo validaba a los zares, como lo validaba mucho más, forma más opaca, pero que lo validaba a los dirigentes del Partido Comunista Ruso, y no se conocen casos, hay habido casos, pero casos estructurales que desafíen el poder de su versión islámica. Luego de la guerra de Chechenia, que se salda con una gran matanza y con una lucha civil dentro de Chechenia, todos los musulmanes sunitas, especialmente los chechenos, defienden esta concepción del Estado dentro de Rusia, porque lo ven como una civilización-Estado. Entonces, para poder entender la geopolítica de Rusia, tenemos que entender estos cuatro puntos. La geografía, esa necesidad de tener una buffer zone, una zona colchón, la necesidad de acceder a mares, un estado fortaleza, y por último esta idea de gran potencia. ¿Cuál es la geopolítica actual de la Federación Rusa? Vamos a ver algunos pilares, digamos. Este es el segundo eje de la charla. ¿Cuál es el primer lugar es la confrontación y una estrategia de seguridad con Occidente. Recién habíamos mencionado que esa necesidad geopolítica que tiene Rusia durante la época del comunismo la había llevado a avanzar hasta la cortina de hierro, una línea que venía del mar Báltico hasta el Adriático, que partía en Alemania en dos, Alemania Democrática Oriental, Alemania Federal Occidental, y que dividía toda Europa en dos, en una Europa capitalista y en una Europa socialista. Cuando se produce la debacle de la Unión Soviética y la disolución del Pacto de Varsovia, que era el pacto que agrupaba militar de defensa, que agrupaba a todos los países socialistas, se produce un avance de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que argumenta Putin, básicamente? ¿Qué es lo que argumenta? Que existieron charlas, existe un discurso donde se le garantiza a Rusia que si se produce el desarme de la Guerra Fría, se abandona la Guerra Fría, la OTAN no se va a extender hacia el este.
que los nuevos países iban a ser todos neutrales. Cuando Estados Unidos y la OTAN no respetan eso y lentamente van avanzando en distintas oleadas hasta que ingresan todos los ex países del Pacto de Varsovia, la República Checa, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, todos ingresan dentro de la alianza de la OTAN. Rusia pide ingresar a la OTAN, no se lo permiten. Lo definen como el enemigo. Estoy diciendo la posición de los rusos. Los rusos sienten que son definidos como los enemigos. Ellos plantean que necesitan construir una estructura de seguridad mundial y europea principalmente, que les garantice esa profundidad estratégica. No solo eso, sino que en una segunda oleada se incorporan los países bálticos que habían pertenecido a la Unión Soviética y en una última oleada, Ucrania se intenta incorporar, Georgia y Finlandia. El problema es con Ucrania. Ucrania está a 300, el límite oriental de Ucrania está a 400 kilómetros de Moscú aproximadamente. Es una amenaza directa a la estabilidad rusa. Es cortarle el acceso al Mar Negro, que es otra necesidad. O sea, no solo están afectando esa necesidad estratégica de defensa en seguridad, se ha definido a sí mismo la OTAN como enemigo, no lo ha dejado participar, e incorpora a un actor que está en el medio de Rusia y que le quita el acceso al Mar Norte. Esa es la línea roja que estableció Putin. Y eso es lo que es la causa profunda de la actual guerra en Ucrania. Entonces es la confrontación con Occidente tiene como primer punto esta Ucrania como línea roja. Es una amenaza existencial para Rusia. Una amenaza que ya la ha vivido cada 100 años, la vive. Con los polacos en 1600, los suecos en 1720, los franceses en 1813, los alemanes en el 18 y en el 42, y ahora con la OTAN. Es una línea roja. Y todas las veces han afectado seriamente la continuidad de la nación rusa. Entonces, eso es lo que lo lleva a la guerra. Dentro de la confrontación con Oriente, una herramienta, la herramienta fuerte, la carta brava que tiene Rusia, es el arsenal nuclear. El arsenal nuclear que habían propuesto desarmarlo en conjunto con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Rusia tienen el 85% de las armas nucleares que hay en el mundo. Ellos solos tienen la suficiente capacidad no solo de destruir la civilización, sino de eliminar la vida en el planeta, en una guerra nuclear abierta. Ese es el nivel de destrucción posible. Se firman los tratados en Helsinki en 1991 de desarme, pero no son respetados con este avance de la OTAN. Y por lo tanto Rusia no se desarma, continúa avanzando, y aquí hay una confrontación entre el esquema de una guerra privatizada propia, que es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos, ¿en qué privatiza la guerra? Estados Unidos y Occidente en general privatiza la guerra desde el punto de vista en que la producción de armamento y el desarrollo científico, tecnológico, está en manos privadas. En Rusia, el desarrollo científico-tecnológico y la mayor parte de la producción de armamento se encuentra en manos del Estado. Esto ha hecho que los costos de fabricación de armamento y la cantidad de armamento que se puede fabricar es mucho más amplio en Rusia que todo Occidente. Rusia tiene una capacidad de producir armamento convencional y nuclear el doble de todo Occidente, considerando que Occidente es Estados Unidos más la Unión Europea. Y esa es la herramienta de seguridad que tiene
Habíamos hablado de una profundidad geopolítica, ahora estamos hablando de una profundidad en la carrera armamentística. Eso es el arma que le permite poder mantener la guerra sin una interferencia directa con Occidente. El otro eje que tenemos en este punto, que es la confrontación con Occidente, es la nueva forma de guerra. Estamos en un mundo en donde no existe más lo que se conoce la diferencia entre la guerra y la paz. Todas las confrontaciones entran, e inclusive las peores, las más álgidas, las más calientes, entran dentro de una zona gris. Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania. Es una operación militar especial. Ni en el léxico se declara la guerra. Nadie declara la guerra porque hay una serie de operaciones, desde la confrontación económica, operaciones de desinformación, guerra informática, hackeos, lo que se les ocurra, que entran dentro de esta guerra híbrida. Influyen, a ver, Rusia influye en todas las elecciones europeas, financia partidos antisistema de izquierda y de derecha dentro de toda Europa. Occidente financia todos los levantamientos tipo revoluciones de colores que se dan tanto que se dieron en Ucrania, en Georgia, en toda la antigua esfera de la Unión Soviética. Y son todas una serie de medidas que hacen que la guerra sea constante y sea una guerra híbrida. Se vive en un estado de guerra permanente y los rusos han utilizado al máximo todas las herramientas y son los promotores de todo este sistema de guerra permanente. Y daría la impresión que le llevan un paso adelante en este sistema de guerra a su competidor que es Occidente. Y la otra herramienta de este eje, que es la confrontación con Occidente, es la militarización interna. Estados Unidos, Rusia, la Federación Rusa, se ha convertido en un estado militar. Es la Esparta del siglo XXI. No solo está militarizada económicamente, sino socialmente. A ver, ¿qué representa esto? Las elecciones en Rusia siempre se daban, habían cuatro grandes fuerzas. Lo, el partido de Rusia, de Putin, nuestra Rusia, que sacaba aproximadamente entre el 35 y el 45% de los votos. La segunda fuerza, los opositores, es el Partido Comunista de la Federación Rusa, el heredero del Partido Comunista de la de la Unión Soviética, que sacaba aproximadamente un 20% de los votos. Luego está el partido de Alexander Dugin, los nacionalistas extremos, que son minoritarios, pero que son los que tiñen ideológicamente a todo el espectro ruso, que sacaban entre el 10 y el 15% de votos. Y la cuarta fuerza eran liberales al estilo occidental, entre el 5 y el 10% de los votos. Las únicas elecciones que se han llevado de que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania hicieron que el partido de Putin sacara casi el 80% de los votos. La aprobación a la guerra oscila entre esos valores, entre el 70 y el 80% de los votos. Hay una sociedad que culturalmente apoya a esta guerra porque consideran que esta guerra es una guerra de supervivencia que nuevamente Occidente, en su versión al siglo XXI, que es la OTAN, está amenazando el corazón de Rusia. Y esto ha servido para poder militarizar la sociedad y para poder transformar económicamente las estructuras de Rusia. Y eso le ha dado una resiliencia económica que Occidente no la esperaba. Occidente esperaba que con las sanciones Rusia decayera, se desplomara. Rusia salió fortalecido y quien quedó gravemente herido geoeconómicamente hablando es la Unión Europea. Y Estados Unidos con un cierto grado de afectación que ya vamos a ver.
Entonces estábamos viendo la geopolítica actual, ¿cuál es el primer elemento? El primer eje es la confrontación con Occidente. El segundo es una reorientación estratégica. Hasta la guerra de Ucrania, el objetivo de Rusia era ser complementario de la Unión Europea. Rusia, para decirlo con una parábola, se había convertido en la estación de servicio de la locomotora alemana. Alemania podía ser competitiva, y con ella toda la Unión Europea, podía ser competitiva con respecto a los demás grandes productores de bienes industrializados del mundo, China, Estados Unidos, los que ustedes, India, podía ser competitivo gracias a la tecnología que tenían, a la tradición que tenían, a la afiatada red comercial y básicamente al combustible barato que le proveía Rusia. Cuando estalla la guerra, las primeras sanciones son las energéticas. Rusia lo que hace es dejar de venderle a Europa o venderla indirectamente a Europa para venderla en China, con lo cual sale fortalecido y la Unión Europea y principalmente Alemania es prácticamente una condena a la irrelevancia geopolítica, porque ya no puede competir económicamente ni con Estados Unidos, tiene que pagar el gas norteamericano 4 o 5 veces más caro que el gas ruso, con lo cual no es competitivo económicamente su producción, y las empresas alemanas comienzan a trasladarse a China. Y se enfrenta Alemania, y con ella toda la Unión Europea, en un plazo mediano a un problema de desindustrialización. Entonces, eso ha significado que se trasladara el eje geopolítico de Rusia de estar centrado en Europa hacia el Asia y hacia el sur global, con un pivote central. ¿Cuál es ese pivote central? La alianza con China. ¿Por qué esta alianza con China? Rusia y China han sido competidores desde el siglo XVIII hasta acá. El extremo oriente soviético, la costa sobre el Pacífico, Vladivostok y hacia el norte, eran territorios que nominalmente pertenecían al imperio chino. La expansión hacia el este de Rusia lo llevó a desalojar la influencia china de toda Siberia. Hasta el año 1969 estuvieron una guerra no declarada por el control del río Amur, que es el que sí sirve de frontera en esa zona. Todos esos viejos litigios ideológicos se terminaron diluyendo con esta necesidad. ¿Por qué? Porque se enfrenta, por un lado, Rusia y por el otro lado, China, a Occidente. Rusia, este intento de Occidente de avanzar hacia Ucrania, que ataca su centralidad geopolítica, su razón de ser, amenaza su razón de ser como Estado y su permanencia, una amenaza existencial, lo consideran los rusos. Y los chinos se enfrentan a una guerra tecnológica con Estados Unidos por el dominio tecnológico de la humanidad, sumado al tema de la soberanía china sobre la isla de Taiwán, que la consideran una isla, una provincia rebelde, y Estados Unidos, aunque no lo defiende en los papeles, pero lo considera un país aparte. Entonces, ambos países saldan sus diferencias históricas, Rusia y China, en pos a que tienen un mismo enemigo. Y se arma desde el año 2021 para acá una fuerte cooperación tecnológica, política, geopolítica a nivel global y principalmente militar, de desarrollo tecnológico militar. Y se termina construyendo un eje militar centrado en Rusia y China, el cual están adheridos Corea del Norte e Irán, enfrentando a Occidente. Ese es el giro, digamos, hacia el eje oriental. ¿Tiene problemas? Sí. Tiene un problema, que Rusia tiene un problema de asimetría con China.
Los rusos son 150, 160 millones de habitantes, los chinos son 1.400. Rusia es la primera economía del mundo, y China es la primera economía del mundo, y Rusia es la octava, con suerte sería la séptima. Tiene el tamaño económico de Italia, Rusia. Entonces tiene una fuerte disociación entre el tamaño y la necesidad de la alianza. Pero es algo que tienen que manejar, es una amenaza. Otro de los ejes que tiene en este giro estratégico es la fuerte alianza hacia el BRICS. El BRICS constituye un pivote, que por el momento son más declaraciones que realidad, pero que es un intento de reconstruir un orden mundial. Un orden mundial que no sea hegemónico, que no esté centrado en Occidente, sino que esté centrado en la periferia. Y la otra herramienta que asociada a los BRICS está el intento de desdolarización. Hace 6 años atrás, el dólar representaba más del 80% de las transacciones internacionales. Estaba entre el 80 y el 90% de la moneda de intercambio internacional. En la actualidad está, dato de hace unos 3 meses atrás, en el 64-65%. Y cada vez se está desdolarizando más la economía. Hasta hace un mes atrás, el comercio entre India y Rusia estaba mediado por dólares. Cuando Estados Unidos le impone no sanciones, aranceles a la India, ¿qué es lo que hacen los indios? Comienzan a comercializar con rupias o con yuanes, dejan el dólar como moneda internacional. Entonces hay un proceso de desdolarización al cual Rusia y China están apostando fuertemente. Y eso nos lleva a que llevan una política basado en la historia de la Unión Soviética. La Federación Rusa sostiene que son un poder antiimperialista y van y apoyan a todos los pueblos del mundo, a todos los países del mundo que se enfrentan al modelo hegemónico de Estados Unidos y la Unión Europea. Ese apoyo económico, diplomático, los chinos económico y diplomático principalmente, pero Rusia es un apoyo militar. Wagner o el Russian Africa Corps en la actualidad, que lo ha reemplazado, son el apoyo militar a todos los países del centro de África, del Sahel, Malí, Níger, República Centroafricana. En media África, en Libia, en media África están desplegadas tropas o mercenarios rusos que funcionan como una paradiplomacia armada de Rusia y apoyan o a movimientos rebeldes o a estados siempre y cuando desafíen a la Unión Europea y Estados Unidos. En América lo vemos principalmente con Venezuela, armada con tecnología casi de primera punta por Rusia. En esta geopolítica, Rusia se encuentra con activos y vulnerabilidades. Uno de los activos que tiene es el mar Báltico, el mar Ártico, el océano glaciar Ártico. Rusia tiene costas sobre más del 60%. El océano glaciar Ártico es un océano que es un lago en la cima del mundo, que ha estado congelado entre 9 y 10 meses al año. Con el calentamiento global es posible transitarlo ahora, por lo menos entre 6 y 10 meses del año. Rusia tiene alrededor de 150 rompehielos, de los cuales 7 u 8 son nucleares, que le permiten mantener abierta durante 6 meses esa ruta. Y es la ruta más corta por mar que hay desde Shanghái hasta Hamburgo. Mucho más corta que pasar por el canal de Suez y la tercera parte que ir por el Cabo. Y eso lo toman como un activo estratégico.
Rusia ha estado militarizando el Ártico y haciendo reclamos territoriales sobre todo el Ártico, y lo lleva a enfrentarse directamente con Estados Unidos. De ahí la necesidad de Estados Unidos de asegurar alguna forma de soberanía sobre Groenlandia. Trump, cuando dice que Groenlandia tiene que ser parte de Estados Unidos, es una jugada a dos puntas, mirando a dos adversarios. Económicamente, a China, porque en Groenlandia estaría el segundo reservorio de tierras raras del mundo, y geopolíticamente a Rusia, para evitar la preponderancia de Rusia que se convierta el océano glaciar ártico casi en un lago ruso. Tiene vulnerabilidades. La principal vulnerabilidad que tiene es la resiliencia tecnológica, es la vulnerabilidad tecnológica. ¿Qué significa esto? Y esto se vio al principio en los inicios del conflicto con Ucrania. En las primeras sanciones son sanciones que a la tecnología. Rusia lo sufrió fuertemente porque estaba asociada, estaba muy integrada a Alemania. ¿Cómo lo subsanó? Aliándose con China. El, el reemplazo de la tecnología occidental fue China. Y esto le permitió avanzar. Voy a comer un caramelo, chicos. Esto le permitió avanzar en este desarrollo militar, en que le permitió esa resiliencia militar, pero gracias a una dependencia que se le ha generado con China. El desafío que tiene Rusia es poder desarrollar su industria tecnológica que sea por lo menos competitiva o similar a la de Occidente y de China. Si no es un punto débil. El otro punto débil es el económico. Esta no puede todavía sustituir las exportaciones de energía y alimentos que tenía hacia Europa por las exportaciones que tiene hacia ese nuevo viraje geopolítico. Por lo tanto, aunque es resiliente económicamente, ha sobrevivido, tiene un límite que está en el medio plazo. Si no lo logra conseguir nuevos clientes, nuevas formas de financiarse, en algún momento va a entrar en algún tipo de crisis. Eh, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este mare magnum que estamos hablando de temas que hacen a la geopolítica de Rusia? Está centrada en primero en la supervivencia de un Estado fuerte. Rusia tiene que sostener ese Estado fuerte porque se ha demostrado históricamente que cuando ese Estado se debilita por presión interna o por ataque externo, Rusia colapsa. Le pasó a los zares, le pasó a la Unión Soviética. Entonces, Rusia necesita mantener ese Estado fuerte, culturalmente fuerte, apoyado con el apoyo del pueblo, con el legitimado por las distintas religiones, con la creencia de que es un Estado-civilización, que es una polis distinta de los Estados-naciones en los cuales vivimos nosotros. Es una polis-civilización, el de Rusia. Y si se subvierte esta concepción de Estado, Rusia peligra. Y por lo tanto, la guerra de Ucrania se ha convertido en una guerra de desgaste geopolítico. A ver, es una guerra que tanto Rusia como Occidente van a pelear hasta el último ucraniano. Los rusos van a seguir avanzando metro a metro en Rusia. Es una guerra de trincheras como la Primera Guerra Mundial, con drones, campos de batalla que aparecen vacíos, donde alguien asoma la cabeza y le cae el dron encima. Terriblemente es una picadora de carne, que mueren
de 2.000 a 3.000 personas por cada bando diariamente en esa guerra, y en la cual los rusos lentamente están avanzando. Occidente, ni Europa, ni Estados Unidos se van a involucrar más allá de la provisión de armas hacia Ucrania por el poder nuclear que tiene Rusia. Por lo tanto, es una guerra que se va a librar hasta el último ucraniano. Mientras quede un ucraniano vivo, van a estar peleando en esta guerra de desgaste, que tiene características de horror similares a la Primera Guerra Mundial y a la Guerra de los 30 años de 1600. Son guerras de devastación del territorio donde se libra, pero el principal efecto es desgastar al enemigo. El objetivo de Rusia es desgastar económicamente, principalmente a la Unión Europea, y profundizar las contradicciones internas de Estados Unidos, que en esa alianza con China lo terminen debilitando. Y la apuesta de Occidente es desgastar a Rusia de tal manera que se acerque a ese límite económico que tiene, no cerca, pero lo tiene en el mediano plazo, que no ha podido reemplazar el cliente occidental por el cliente europeo y el cliente del sur global, y principalmente que el desgaste en mano de obra, en muertos que le genera la guerra, termine quebrando ese consenso interno que le permite sostener la polis del Estado de civilización. Entonces, la geopolítica, tanto de Occidente como de Rusia, se está librando en los campos de Ucrania, en una guerra de una ferocidad distinta a la que hemos visto actualmente, pero que es superior a cualquier, en cantidad de muertos, superior a cualquier otra guerra desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Por lo tanto, es muy difícil poder ver una solución a este conflicto en que se encuentran, porque está impulsada por estas necesidades que marcan la historia, que marcan la cultura, que son las que estructuran la geopolítica. Dudas, preguntas, creí que alguno me iba a interrumpir. Por ahí había alguna alumna mía por ahí en la lista y varios alumnos míos veo. Bueno, estuvo genial toda tu exposición, fue brillante, me gustó A muchísimo todos y les dirá lo mismo. acá leo en el chat que Francisca escribió que el cambio climático puede presentar ventajas estratégicas para Rusia, te pregunta, considerando el deshielo en el Ártico y en la zona de Siberia, por ejemplo. Es una, es una de las, a ver, le presenta ventajas y desventajas, como para toda zona geográfica. Para Rusia la ventaja es el deshielo del mar Ártico, es el deshielo de Siberia, pero también implica un peligro de desertificación en Asia Central, en el sur de Siberia y en el sur de Ucrania y en el sur de la llanura rusa. Que el desierto de Asia Central se expanda hasta las orillas del mar Caspio o que supere el Volga hacia el sur de la llanura rusa, como alguna vez ha pasado en la historia. Las invasiones de los pueblos bárbaros hacia Occidente, desde la época del Imperio Romano para acá, siempre han estado asociados a ciclos de desertificación de Asia Central y que han estado asociados a algunos ciclos de calentamiento. Cada vez que hay un proceso de calentamiento, una de las zonas del mundo que se desertifica es el Asia Central. Entonces es una amenaza. Es una ventaja porque le abre zonas de producción en Siberia y le transforma en un activo geopolítico al Océano Glaciar Ártico, que hasta este momento era un cubito de hielo, nada más. Perfecto. Yo te quería hacer una pregunta, viendo que hablabas de Rusia como potencia. Si crees que actualmente Rusia podrá mantener su influencia global, viendo el gran avance que está
teniendo China a nivel global y cómo podría robarle ese rol de potencia totalmente China. Si vos crees que Rusia podría llegar a mantener esa influencia global. En este momento lo que estamos viendo es una estrecha colaboración entre las dos potencias, principalmente en tecnología militar. Eh, los rusos están adelante de los chinos en tecnología militar. ¿Cuál es la tecnología militar, las principales tecnologías militares que se han visto, las del presente y las del futuro, que se han visto en el desarrollo de esta guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania empezó como una guerra tradicional de tanques, de grandes masas de acorazados, y en la actualidad es una guerra de campos de batalla vacíos, donde no se ven seres humanos porque están todos escondidos en trincheras bajo tierra, porque si lo ve un dron los mata, y que es el predominio de los drones. Eh, Rusia es el que lleva adelante la tecnología de drones. Tiene capacidad de producir, a ver, hay drones de distintos tipos. Por ejemplo, los drones para ataques a larga distancia, que son los Shahed, los Geranio 2, que son una tecnología derivada de los iraníes, tienen un costo de entre 10.000 y 50.000 dólares y causan el mismo daño que un misil de 2 o 3 millones de dólares. Y se necesita un antimisil de ese costo, de 2 o 3 millones de dólares. Entonces los rusos están apostando a quebrar económicamente a la industria militar de Occidente, saturando con drones baratos que necesitan misiles, el derribo de misiles carísimos. Y esa tecnología está adelante de los chinos, pero la comparte con los chinos. La otra tecnología en donde están adelante y muy adelante es los misiles hipersónicos. El misil hipersónico es el que va a 2 o 3 veces la velocidad del sonido. Han probado ya en combate misiles, no tenían necesidad de utilizar ese misil, lo usaron para demostrarle a Occidente que lo tenían. Un misil que tiene una velocidad de 17 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 1.400 metros por segundo, o sea que ese misil va a 14, a 5, 4, 28, a 26,8 kilómetros por segundo. No tiene carga explosiva y el efecto destructivo es por la energía cinética. Al golpear el misil tiene casi el efecto de una bomba atómica de un megatón, de las más chicas que hay. Y eso ya lo han mostrado en combate y en la actualidad dicen que tienen un misil que tiene una velocidad de 33 veces la velocidad del sonido. Es inimaginable. Y que puede cambiar de velocidad, de dirección en el aire. Y esa tecnología, todavía los chinos no la tienen, pero la están compartiendo. La están compartiendo, está entrelazada. Yo no veo por el momento ni siquiera en el largo plazo visible, una confrontación entre China y Rusia. Se necesitan para enfrentar a Occidente y básicamente cuál es el desafío, la principal arma que están manejando es la desdolarización. Y para eso se necesitan apoyarse unos a otros. Bien, perfecto. No sé si alguno tiene otra pregunta, la quiere escribir en el chat, abrir el Mm. micrófono. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, hombre, Hola, profe, ¿cómo estás? Soy Emilio, no sé si me recuerda. Eh, algún mal bueno, recuerdo. bueno, le quería preguntar, bueno, usted nombraba dentro de los países que Rusia ayuda, digamos, en cuanto a armamento, nombraba Venezuela. Yo le quería preguntar, ¿qué otros países compran o reciben ayuda militar de Rusia, teniendo en cuenta esto que dice de que está mucho más desarrollada que Occidente y que incluso de China? En América Latina, quienes tienen armamento ruso son Cuba, Nicaragua, hasta hace poco Perú. Todavía el núcleo de la Fuerza Aérea Peruana son aviones rusos, pero por fuera de América Latina es África. Y en Asia, bueno, tienen una alianza estratégica con India, tienen joint venture, o sea, empresas conjuntas, en que Sukhoi,
la gran fábrica de aviones ruso, fabrica los aviones, está empezando a fabricar los aviones, transfiriéndole tecnología a la India. Es un, con Irán. Con Irán tiene un desarrollo misilístico. A Milán, a Irán ya en este momento, tiene más defensa aérea que antes de la guerra de los 12 días con Israel. No solo reemplazó todos los sistemas de defensa aérea que Irán había perdido con Estados Unidos y con Israel, sino que casi los ha duplicado a los anteriores de la guerra. Y lo que es principal, le ha transferido, creo, en el orden de los 800 a las 1000 toneladas de combustible, de carburante para los misiles. Un misil, si no tiene el carburante especial, no sirve para nada. Los iraníes lo pueden producir, pero para ayudarles a reemplazar las pérdidas, les ha transferido casi 1000 toneladas de carburante, que es una enormidad. Es el equivalente a lo que están gastando en 6 meses en la guerra en Ucrania. O sea, y en África, bueno, todos los países del África Central, en el Sahel, el África subsahariana, todos de una manera u otra están recibiendo entrenamiento, apoyo militar a través de grupos mercenarios que responden al Ministerio del Interior ruso. El principal ya no existe más, pero hay algunos herederos, Grupo Wagner, el Afrika Korps ruso, que es una unidad, una división del ejército ruso. Hasta hace poco estaban apoyando a Siria, donde pueden encontrar un aliado. El principal en África que tiene las armas más modernas de Rusia es Argelia. Argelia que está en una carrera armamentística que no vemos mucho nosotros, pero en una fuertísima carrera armamentista con Marruecos, por el control y la hegemonía en el norte de África. ¿Alguna otra pregunta? Bien, Francisca escribió en el chat que qué opinas de la efectividad del soft power ruso, como por ejemplo la incorporación del canal RT en países de la TAM, como Chile recientemente, y sus becas de estudio. RT también es accesible acá, nada más que está en canales escondidos dentro de la grilla. Por lo menos en Supercanal está en uno de los canales, uno de los números perdidos por ahí, pero es parte de la herramienta cultural y noticiosa que todas las potencias utilizan. A ver, salgamos de las potencias tradicionales, un ejemplo que siempre doy en clase. Todos hemos visto alguna vez las novelas turcas, esas que duran 88 capítulos, que son terribles, trágicas. En realidad, no están dirigidas a nosotros. Las compramos porque son relativamente buenas en ese género del arte. Pero el objeto, están financiadas por el Estado turco, todas esas producciones. Son productoras privadas, pero financiadas todas casi al 100% por el Estado turco. ¿Por qué lo hace Turquía eso? ¿Porque lo hace para nosotros? No, lo hace para todos los pueblos de habla túrquica. Para todos los pueblos, hay toda una franja en el Asia Central que va desde Turquía hasta el oeste de China, donde se habla turco o idiomas similares al turco. Hace poco hubo una conferencia de pueblos túrquicos en alguno de los países del Asia Central, no recuerdo en este momento cuál. Pero es una política de diplomacia paracultural, extender una influencia cultural dentro de la población. Si uno ve Russia Today, lo puede ver en internet o si lo engancha en la televisión por cable, va a ver que toda la programación es una programación de corte, desde nuestras perspectivas ideológicas, antiimperialista. Porque está dentro de esta perspectiva geopolítica de utilizar todas las herramientas para situar a Rusia como el heredero de la Unión Soviética contra el imperialismo occidental. Y
tiene mayor o menor grado de efectividad de acuerdo a cada pueblo, pero evidentemente es considerada peligrosa porque Estados Unidos intenta que se prohíba en todos los lugares que pueda en América Latina o en su área de influencia. Es Bueno, parte de esa sí. guerra asimétrica. No sé si respondiste la pregunta bien de Francisca, no sé si ella querrá abrir el micrófono, si puede. Hola, profesor, muchas gracias. Bueno, Hola, sí, me respondió muy bien la pregunta. Yo soy de Chile, por eso lo comentaba, ya que RT ha tenido muy buen recibimiento en Chile. Todo el mundo está viendo RT y recientemente el embajador ucraniano escribió una nota que era peligroso. Igual las becas de Rusia, que son 100% financiadas por el Estado ruso, hablaban de los peligros de permitir que estos canales estuvieran en la señal nacional, por ejemplo. eh, Entonces, muchas gracias. acá, por ejemplo, hasta el 2015 en la Argentina era mucho más fácil encontrar a RT en la grilla de canales. Ahora solo en algunas redes de cable la podés encontrar y perdida en uno de esos canales que nunca ve nadie. Eso en primer lugar, ¿por qué? Porque ha cambiado en general la orientación política de nuestros gobiernos acá en la Argentina. Macri, ni te digo ahora Milei. Eh, no llega al extremo de prohibirla, pero evidentemente es un arma en esta guerra permanente que vivimos, que no es ni guerra ni paz, es una confrontación permanente. Y la confrontación ideológica también es permanente. Y se intenta con esto conformar, cambiar el esquema de representaciones sociales que conforman nuestras ideologías. Creo que dos alumnos que tengo por ahí van a decir otra vez con lo mismo. A ver, ¿nosotros cómo conocemos? Nosotros conocemos por las representaciones sociales que las conformamos a través de la interacción con otros seres humanos, pero principalmente a través de los medios de comunicación, redes, medios de comunicación. Cuando interactuamos ahí nos imponen una visión de lo que es bueno o de lo que es malo. El- Siempre doy el ejemplo en clase, el negro de M, acá en la Argentina, es una representación social que todos sabemos qué es lo que significa, nadie se la apropia, pero que nace entre todos nosotros, la construimos entre todos nosotros. Cuando se articula esa representación social orgánicamente con otras representaciones, conforman una ideología. Generalmente esa ideología es el sentido común, y ese sentido común es el que te determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El RT, así como cualquier otra eh, radio, la BBC de Londres o cualquiera que se te ocurra, intentan construir representaciones sociales a efectos de poder ir armando luego una ideología de sentido común que sea más favorable a sus intereses. Es una herramienta más de esta guerra total. Es una guerra total, asimétrica y extraña, nunca habíamos visto, que son guerras no declaradas y no se sabe que la violencia es solo un elemento de la guerra. Bueno, con esto daríamos cierre eh, a este encuentro. En nombre de SEMA me gustaría agradecerte, Hugo, por tomarte el tiempo Alguien y por preguntó algo, planificar. perdón. Ah, ¿y alguien preguntó algo? No lo vi, es Sí. que no nos queremos pasar con el tiempo, por eso. A ver, me fijo. Bruno dice que le gustaría consultarle qué otros actores, además de los medios, son parte de este soft power y tienen influencia en la toma de decisiones políticas dentro de Rusia, que según tiene entendido, la Iglesia juega un rol muy importante y también la doctrina militar rusa influye mucho en esa toma de decisiones en el ámbito internacional. A ver, el primer actor que hay en este mundo es un actor que es el más determinante y que es invisible, a menos que uno haga un esfuerzo intelectual para verlo. Son las redes sociales.
En Rusia está prohibido todas las redes sociales de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Cuando alguien viaja a Rusia y se quiere comunicar con alguien fuera de Rusia, tiene que usar Telegram. Digamos, ¿por qué? Porque se construye sentido común a través de las redes sociales y son redes sociales del enemigo. En China no se puede utilizar tampoco las redes sociales de Occidente. Si querés el reemplazante del WhatsApp es el WeChat, y si te querés comunicar con alguien por fuera de China, o tenés que llamar por teléfono con un costo prohibitivo, o que el otro tenga WeChat. Sí se lo permite el país donde está. TikTok está para que subsista en Estados Unidos, estaba prohibido, para que subsista en Estados Unidos, tuvo que vender parte del algoritmo a un fondo de inversión estadounidense, se lo tuvo que vender la empresa china, que en realidad era una tapadera del Ejército Popular de Liberación. TikTok era un arma del Ejército Popular de Liberación. Para poder seguir existiendo, se lo tuvo que vender una parte del algoritmo, la que se ve en Occidente, a un fondo de inversión, a BlackRock. O sea, en la guerra se libra, el campo de batalla es Ucrania, pero el principal campo de batalla son nuestras mentes. Nuestras mentes son las que toman decisiones colectivamente. Y ahí es donde intentan operar los actores en esta guerra del siglo XXI. Bien, ahora sí, en nombre del SEDEMA te agradezco, Hugo, por el tiempo, por este No, por favor. encuentro que fue enriquecedor para todos y a todos los que se pudieron conectar, gracias. Y también recordarles que mañana es la última charla de este ciclo de charlas en el mismo horario que hoy, a las 18 horas, con Marcelo Montes. Muchas gracias por conectarse. Gracias a todos. Muchas gracias por la charla, excelente charla. Gracias a vos. Muchas gracias, profe, por participar. Hoy no lo voy a ver porque tengo la cena de mi hermano, así que no. Hacer los trabajos prácticos. Sí, obvio. Pero bueno, hoy a la noche no voy a poder ir porque tengo la cena de egresados de mi hermano. Pero bueno, nada, agradecerle por la clase. Por supuesto, muy enriquecedor. Ya lo he escuchado unas 700 veces, pero me gustaba, quería que alguien más lo escuchara, así que por eso está usted acá. Así que bueno, nada, eso. Y nos vemos. Un abrazo, Emilio.